A ver, viajemos en el tiempo un momento. Estamos en 1940. El mundo está literalmente en llamas con la Segunda Guerra Mundial. Y en Argentina, un general retirado decide publicar un libro. Pero no es una memoria de sus batallas. Es un grito de alerta, un llamado urgente para defender a la nación de peligros que, según él, la acechaban por todos lados. Vamos a meternos de lleno a ver qué decía este libro y por qué fue tan clave en su momento. Y bueno, ¿quién es el autor de todo esto? Pues es él, el general de división Ramón Molina, un militar de alto rango que, ya retirado, sintió que tenía la obligación de hablarle directamente al país. Su voz en realidad era la de todo un sector de las Fuerzas Armadas que estaba, pues, muy preocupado por el rumbo que tomaba la Argentina. Y el momento no podía ser más dramático. 1940. Es que piénsenlo, mientras las grandes potencias estaban destrozando en Europa, la neutralidad de Argentina se sentía cada vez más frágil. Para Molina, este conflicto global no era algo lejano, para nada, sino una amenaza que podía llegar en cualquier momento a las costas de Sudamérica. Y acá lo tenemos, la portada de su libro. El título es una orden, es casi un grito: defendamos nuestro país. Pero ojo, es el subtítulo el que de verdad nos da la pista, la clave de todo su pensamiento, contra los peligros de afuera y de adentro que lo acechan. Claro, entonces la pregunta salta a la vista, ¿no? ¿Cuáles eran exactamente esos peligros? ¿Qué era eso que le quitaba el sueño al general Molina? Su libro es, básicamente, un diagnóstico súper detallado de esas amenazas que él veía, y eso es justamente lo que vamos a desmenuzar ahora. Bueno, arranquemos por lo más, digamos, lo más evidente en un mundo que está en plena guerra: las amenazas que venían de afuera. Y es que para Molina eso de la neutralidad no era un escudo que alcanzara para protegerse de verdad. Fíjense en el lenguaje que usa, porque de verdad que lo dice todo. Habla de la ambición insaciable de las grandes potencias. Advierte que los nuevos transportes y armamentos ponían a Argentina al fácil alcance de cualquier agresor. Para él, las garantías internacionales, bueno, no servían de mucho, y dejaban a los países más chicos a merced de imperialismos voraces. La verdad, una visión del mundo bastante, pero bastante sombría. Pero, y acá es donde la cosa se pone interesante, el argumento de Molina da un giro. Para él, los peligros de verdad, los más graves, los que realmente estaban debilitando a la nación, no venían de afuera, venían de adentro. Y esta frase, sacada directo de su libro, es el corazón de su preocupación. Él escribe: la escasez de habitantes, principal y fundamental peligro que nos mantiene débiles en todos los órdenes. Claro, para un militar que piensa en defensa, tener un territorio gigante y casi vacío era la peor vulnerabilidad estratégica que te puedas imaginar. Y bueno, partiendo de ese problema de la población, Molina empieza a enumerar una lista de males internos. Describe una población estancada, con mala salud pública. Señala la falta de solidez política, una indiferencia cívica por todos lados. Pero va más allá, y se lamenta de lo que él llama un relajamiento de los valores morales, como el patriotismo. Y claro, le da con todo a los gobiernos ineficaces, que para él solo querían quedarse en el poder. Claro, con un diagnóstico así de grave, la receta tenía que ser igual de fuerte. Y el libro no se queda solo en la queja, no, propone todo un plan de acción para, como él decía, defender al país. A ver, su plan tenía varias partes. Por un lado, pedía preparar a la nación para la guerra moderna. Obvio, pero también quería aclarar bien cuál era el rol del ejército. Para tener paz, insistía en que había que aumentar la población y asegurar el orden interno. Y ojo a esto, que es súper interesante, exigía extirpar el fraude electoral y defender la Constitución. Y por último, le hacía un llamado a toda la gente, a los ciudadanos, para que tomaran partido, que tuvieran una posición definida en la vida del país. Pero para entender de verdad por qué este libro era tan urgente, tenemos que ver qué estaba pasando en ese momento. O sea, el libro no apareció de la nada, sino en medio de una de las épocas más turbulentas de la política argentina del siglo XX. De hecho, el propio Molina nos da la clave. Él describe lo que escribió como producto de una época harto penosa para la República, bajo gobiernos de fuerza ejercidos por jefes militares. Esta es una referencia clarísima, sin vueltas, a la que se conoció como la década infame. Y esta línea de tiempo nos pone todo en perspectiva.
Fíjense, la década arranca en el 30, con un golpe militar que da inicio a un periodo de fraude electoral sistemático. Justo ahí, en el medio, en 1940, Molina saca su libro, y apenas 3 años después, ¡pum!, en el 43, otro golpe militar, que de hecho pone fin a ese régimen y trae a la política a figuras nuevas como Juan Perón. O sea, el libro de Molina está justo en el epicentro de todo ese cambio. Así que si volvemos a mirar esta portada, entendemos que el libro fue, sin duda, un producto de su tiempo, un reflejo de toda esa ansiedad, de todo ese descontento. Pero viéndolo ahora, con el diario del lunes, también fue una señal clarísima de lo que se venía, esa convicción cada vez más fuerte en algunos sectores militares de que ellos tenían que intervenir para salvar a la nación de sus problemas. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una que, la verdad, resuena en la historia argentina y en la de muchos otros países. Cuando una nación se siente amenazada, por fuera y por dentro, ¿dónde se dibuja la línea? ¿Dónde está el límite entre la legítima defensa nacional y la intervención de los militares en la política? El libro del general Molina, claro, no da una respuesta fácil, pero lo que sí hace es plantear el dilema con una claridad que, la verdad, impacta.